¿Cómo le va, Sapsay? Pablo Manino lo saluda. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto escucharlo. Bueno, el gusto es nuestro y la verdad que aquí con todo el equipo queríamos conocer su análisis, su visión de lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, porque es un momento especial en esto que tiene que ver con el manejo de la pandemia y los resultados que ha traído hasta ahora, ¿no? Bueno, las cifras están absolutamente a la vista. La tragedia de los más de 100.000 muertos, y que no se ve que esto pare, por lo menos por un cierto tiempo, es algo que no surge de una catástrofe natural, no surge de una guerra convencional, sino que surge de una horrible pandemia que fue muy mal manejada. El mal manejo ya fue enorme en un principio cuando se apostó todo a una cuarentena interminable de más de 8 meses, una de las más largas del mundo. Algunos dicen la más larga, no lo sé, pero suficientemente larga como para haber aplastado y achatado totalmente la economía argentina. Se perdieron 10 puntos de nuestro Producto Bruto el año pasado, la cantidad de puestos, un índice de desempleo que no aparecía desde el 2001, una inflación que no para, y eso a pesar de todas las medidas absolutamente proteccionistas y de cepos y todo lo que sufrimos día a día que cierran la economía. O sea que imagínense si esto no ocurriese, a dónde estaríamos en la inflación. Ello así, y bajo el pretexto siempre de que nos cuidaban y que era el objetivo de defender la salud de los argentinos y de que una vida valía más que el descenso en el Producto Bruto o que la economía pudiera deteriorarse, ha demostrado que se trataba de una conjetura o de un plan, si se puede decir así, totalmente errado. Porque hoy estamos en el peor de los mundos. Tenemos una cantidad de muertos que nos ubica en el número 13 en el mundo, si no me equivoco, pero además de ello una economía totalmente aplastada, la que más decreció en América Latina, a excepción de Venezuela. Bien. Sí, y a ello se agrega además ribetes absolutamente, digamos, infames, y cuando me refiero a infame, me refiero al vacunatorio VIP, que es algo absolutamente injustificable y que lamentablemente está siendo apañado a partir de la decisión de una jueza que no se entiende y que es totalmente incongruente como decisión. Bien. Eso es lo que yo puedo decir respecto de algo tan trágico como un día en donde debemos lamentar en un breve lapso una cantidad de muertes idéntico a 150 guerras de Malvinas, como recordaban ayer en un programa de televisión. Doctor Carlos La Rosa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Le va. Me gustaría saber, en su opinión, acá pecó la ineficiencia, el ideologismo, la incapacidad política, de acuerdo a lo que usted ha podido observar, ¿cuáles fueron los principales errores de este gobierno para hacer un tratamiento tan grande que nos ubica en las peores posiciones del mundo en el tratamiento de la pandemia? Mire, la ineptitud como primer punto, sin duda. Falta total de capacidad para hacer frente a semejantes horrores. Es cierto que no se conocía algo así, que era algo nuevo, pero de todos modos fue uno de los países que peor lo ha manejado. Inclusive usted recordará que en el índice que hizo Bloomberg consideró que fue el peor del mundo en el tratamiento de la pandemia. Entonces la ineptitud yo la pondría en primer lugar. En segundo lugar, un ideologismo terrible, fundado como siempre en un populismo que hoy en día da pena por lo que genera en todo país donde gobierna a nivel de estancamiento y destrucción del tejido social, de la economía y de la posibilidad de desarrollo de un país, conforme al cual nos iban a salvar los rusos y los chinos, y en cambio el imperialismo no había cumplido, cuando en realidad eso no era así. Pero mientras tanto, además, tenían la desfachatez de vacunarse ellos, inclusive exhibiéndose en el caso de los muchachos de la Cámpora con los dedos de la victoria, mostrando que se habían vacunado, pasando por encima de las personas mayores adultos, del personal de seguridad, de las fuerzas de seguridad, de los educadores, etcétera, etcétera. Algo realmente espantoso. Todo eso combinado hace de una bomba de tiempo, de un gobierno, de un presidente que ya carece de toda posibilidad de ser creído, pero que ha hecho de la mentira prácticamente su gran arma de gobierno, que lejos de ser un arma, es un arma de doble filo, y hoy en día lo ha asumido
en una impopularidad total y que nadie le cree, pero que además pareciera que está para cachetada por los mismos miembros de la coalición. Me refiero en particular a aquellos que provienen del sector poderoso, el más importante, el de la señora de Kirchner, el caso de Bernie, en un programa de televisión prácticamente se burlaba de él. O sea, es el presidente más humillado y menos creído que yo recuerde, por lo menos de la democracia, sin lugar a dudas. Sí. Sapsay, con toda esta situación que se está viviendo, con esto que usted planteaba del manejo de la pandemia, más allá también de lo del vacunatorio VIP, ¿cree que legalmente hay posibilidad de encontrar responsables de todo lo que ha ocurrido en la Argentina? Mire, yo creo que en una sociedad mínimamente decente y que tenga un Estado de Derecho mínimamente consolidado, la necesidad de salir de la impunidad y que se encuentren responsabilidades es la herramienta básica, son los elementos básicos, porque si no lo que se produce es el reino de la impunidad. Los que ganan son los vivos, los ladrones, los pícaros, los que embroman a los demás. Y eso es lo que estamos viendo lamentablemente que está ocurriendo en la Argentina. Y eso es lo que se debe parar. Fíjese, el 18 se va a cumplir un nuevo aniversario, perdona que saque el tema, pero creo que tiene que ver absolutamente con esto, del terrible atentado contra la AMI, y la impunidad es lo que campea. Claro. Y nos acercamos a los 30 años, una vergüenza además para la Argentina en el mundo. Además es una vergüenza para las familiares de las víctimas y para las víctimas, por supuesto. Y en el caso del encubrimiento no se encuentra otra salida que la vicepresidenta buscando el modo de zafar. Ahora, ¿cómo es eso? Instancias judiciales que no están previstas en el procedimiento. Eso quería que le contara un poco. Sí, perdón. Eso quería que le contara precisamente a los oyentes. Creo que esta audiencia por la cual ella quiere hacer un show político de su posición sobre el tema de la AMIA. Es un invento que no está previsto en el procedimiento y demuestra hasta qué punto no hay lawfare, que al contrario, los mismos jueces que la están juzgando en un juicio que ha sido elevado a juicio oral, que tarda de una manera por lo menos sospechosa, al mismo tiempo le permiten la creación de instancias o de momentos judiciales que no están previstos en la ley. Es una vergüenza, como jueces que legislan. O sea que le dan absolutamente, le regalan una instancia que no de ninguna manera deberían hacerlo si se atuvieran un mínimo principio de igualdad en el tratamiento de las partes en un proceso. Bueno. Queda claro entonces también esta situación general de responsabilidades y el funcionamiento de la justicia, ¿no? Con casos como usted estaba planteando, lo de la AMIA, lo que ocurrió en su momento también con el expresidente, bueno, ya fallecido Carlos Menem, digo, es una seguidilla de personas. Sí. Es una justicia, por lo menos, que en lo que hace a las grandes figuras políticas, funcionarios políticos, sobre todo expresidentes, que tiene como un cometido a no condenarlos, aunque haya cometido delitos terribles. El caso del expresidente Menem es gravísimo. Fíjense que llegó hasta casación con una pena por contrabando de armas tan grave, y una pena que faltaba exclusivamente de revisión por parte de la Corte Suprema, que es una instancia extraordinaria. Allí quedó clavado y él siguió siendo elegido senador, siguió votando, claro, votaba a favor de ellos, claro. Entonces lo defendieron a muerte. Y eso es una vergüenza, es vergonzoso realmente. Sapsay, ¿cómo le va? Buen día, Hernán Vitar lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué dice Vitar? ¿Cómo está? Todo bien. Le pregunto por las libertades individuales y todo este debate que se está dando por las restricciones a salir del país, también a ingresar, ¿no? Que es un insólito, ¿ya? Digo, ¿y hasta dónde se pueden mantener? Digo, tomando como base la Constitución, ¿no? Y el libre tránsito que está consagrado como derecho, ¿no? Allí. Mire, como usted bien dice, el derecho de transitar, de entrar y salir del país y de circular libremente está reconocido a todos los argentinos en el artículo 14 de nuestra Constitución. Asimismo, se establece que esos derechos solo pueden ser reglamentados por leyes, que toda restricción debe provenir de una ley en sentido material y en sentido formal, una ley que ha sido sancionada por un Congreso, conformado, etcétera, de acuerdo a lo que la Constitución establece. Y eso surge además de la opinión consultiva sexta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es un invento mío. Acá se lo he hecho por DNU, cuando el Congreso estaba reunido, y que el DNU solo se le permite al presidente cuando circunstancias excepcionales impiden el tratamiento normal de leyes, es decir, que el Congreso no esté reunido. O sea que ya de ahí, desde el primer requisito, esto no es válido, desde lo formal. Claro.
En segundo lugar, tiene que existir una razonabilidad entre el medio que se persigue y el fin, entre el fin que se persigue y el medio que se utiliza. Y acá carece de proporcionalidad totalmente. Está demostrado por todo lo que hemos vivido que las restricciones sin ton ni son a la libertad de las personas no solo no ha servido a nada, sino que ha acrecentado aún más el número de víctimas. Bien. Y por último, la Corte Interamericana se sabe que dice aquello que se conoce como el principio de menor lesividad o menor daño. Si aquel que impone una restricción debe demostrar que esa restricción es la menos dañina al derecho que se restringe. O sea que aunque sea legal, aunque sea razonable, aunque sea proporcional, debe ser lo menos lesiva posible, y eso lo debe explicar aquel que la dicta. Bueno, acá ha faltado todo eso. O sea que estamos viviendo en el reino de la ilegalidad. Bien. Bueno, y en esta cuestión de legalidad y de constitucionalidad, y también analizándolo usted como especialista, ¿qué cree, una consulta muy puntual, pero qué cree que pasa con la vacuna de Pfizer, de tantas demoras que hubo después de los cambios que se lograron con la ley y demás? ¿Por qué sigue demorada esta situación? Mire, yo no estoy metido en la negociación, pero trato de ponerme desde el otro lado, y como ejecutivo de Pfizer o responsable de Pfizer, veo un país en donde por un lado, en una discusión para modificar la ley, que debe ser hecho por ley, el mismo oficialismo que impuso aquello que impidió lograr la vacuna, dice que no lo va a hacer. Es más, hasta el jefe del bloque de ese partido, Máximo Kirchner, se jacta de que no se van a dejar llevar por el imperialismo del laboratorio, algo por el estilo. Pero al día siguiente resulta que se firma un decreto de necesidad de urgencia que sí lo permite. Entonces, un decreto de necesidad de urgencia de nuevo inconstitucional por todo lo que dije antes. Sobre todo un Congreso que acababa de decir que no, y el presidente unilateralmente al día siguiente decide que sí. Yo, si estoy al frente del laboratorio, ¿cómo puedo creer que realmente es responsable y que lo que el decreto dice dejó sin efecto lo que la ley había dicho el día anterior? ¿Qué puede pensar uno? ¿Es serio eso? Sapsay, le agradecemos su contacto con Radio Mitre Mendoza.